Bueno, ya estamos con Guillermo Celi, presidente de SUMA y también miembro integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Bueno, el día de ayer la coyuntura política fue el común denominador en todo el día con la declaración del fiscal general de la Nación en sentido de que habría indicios de responsabilidad penal por un acto de asociación ilícita del vicepresidente de la República. ¿Cuál va a ser la posición del movimiento SUMA en este sentido, considerando que ustedes y otras organizaciones políticas han incentivado y motivado un eventual juicio político? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por su invitación. Mi abrazo a todos los ecuatorianos. Bueno, hemos sido claros. Nosotros fuimos suscriptores del primer inicio a juicio político al vicepresidente de la República. El CAL debería dar explicaciones a los ecuatorianos por qué no procesó ese pedido, ese requerimiento, cuando semanas después es el propio fiscal de la Nación que establece y pide a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para vincular al vicepresidente de la República en un hecho de un caso de asociación ilícita y formularle cargos, y obviamente la Corte requerir la autorización, el desafuero a la Asamblea Nacional para procesarlo. Es decir, con el hecho simple de que los próximos días, creería yo que sería el jueves, porque esto tiene que prosperar de manera inmediata, no se puede esperar más, la Asamblea daría el desafuero, es una prueba más al juicio político. Es decir, en la Asamblea Nacional, nosotros lo único que determinamos, y se lo he señalado en reiteradas ocasiones, es la oportunidad o no en la cual actúa el funcionario público que está sometido al control constitucional y político de la Asamblea Nacional. Es el propio vicepresidente de la República que solicita al bloque de Alianza País que dé paso y que no haya ningún tipo de inconveniente para que él se pueda defender y presentar los descargos correspondientes. Él viene sosteniendo, hasta ahora a mí me han probado nada, yo no tengo nada que temer y en buena hora se da esto porque me va a permitir una oportunidad para presentar la prueba de descargo. ¿Cómo entonces pensar de que un juicio político se lleve a cabo mientras no exista todavía una sentencia? Se presume la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Es que hay que diferenciar dos cosas. La una, el juicio político, que es donde se determina la oportunidad o no del accionar del funcionario público sometido al control de la Asamblea Nacional. Ahí no se establece o no se analiza temas relativos a tipicidades de carácter penal, sino únicamente en torno a su responsabilidad política. Y por el lado de la justicia ordinaria, la Fiscalía y la Corte tiene que generar este proceso. Ahora ya hay instrucción fiscal donde se estaría ya vinculando al vicepresidente de la República. En el caso particular nuestro, del bloque SUMA, estamos listos para aprobar el desafuero al vicepresidente de la República y que la justicia haga lo propio. ¿Por qué, Carlos? ¿Y por qué ecuatorianos? Porque tanto el Parlamento como la justicia ordinaria deben enviar un mensaje muy claro a los ecuatorianos y a la comunidad internacional que aquí, en el Ecuador, se está combatiendo firmemente la corrupción y que la comunidad internacional también lo sepa. El Ecuador hoy día tiene su principal problema, que es la falta de empleo y apoyo al emprendimiento, que va en paralelo con la lucha contra la corrupción. Pero los ecuatorianos saben que este es el momento de detonar desde la Asamblea y también y fundamentalmente desde el lado del presidente de la República apoyo al empleo y al emprendimiento. Y para eso, ¿qué necesita el Ecuador? Estabilidad jurídica y política. Vamos a lo siguiente. Ustedes dicen el tema que pasa por la Asamblea tiene que ver con un eventual juicio político, tendría que ver porque todavía no está convocado el juicio político. Primero tiene que ir el desafuero, me imagino que estaría esta semana, luego tendría que ir la solicitud de juicio político y usted mismo lo enfoca en el tema de responsabilidad penal, que no tienen responsabilidad política que no tienen nada que ver con las acciones de fiscalía. Entonces ¿tienen los votos para censurar al vicepresidente de la República cuando las causales en la Constitución son específicas? Sí, Carlos, pero la determinación de la responsabilidad o no del funcionario público desde la Asamblea Nacional es desde el punto de vista político. No hay que mezclarlo con el tema social. Pero hay causales específicas en la Constitución para una eventual destitución del vicepresidente. Pero mire usted, Carlos, cómo esto ha ido mucho más allá. Ya pasó y rebasó el límite de lo político. Hoy día este proceso ya está judicializado. Es decir, el fiscal va a formularle cargos al vicepresidente de la República. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo en el Ecuador. Un vicepresidente que hoy día ya no tiene funciones, que ha perdido el respaldo de los ecuatorianos y también del presidente Moreno, que le ha quitado absolutas funciones a ese vicepresidente. Esas son las circunstancias y la realidad del vicepresidente en los momentos actuales. Yo paso por lo siguiente, en un juicio político, uno, tendrían los votos, y dos,
¿Cuáles serían las causales? Porque las causales establecidas en la Constitución son específicas, que no tienen nada que ver con el tema del juicio que estaría iniciándose a través de la Fiscalía. Mire, Carlos, con los últimos acontecimientos considero que existirían los votos. El llamado que hace el vicepresidente el día de ayer a que su bloque lo desafuere es producto de que hay una fricción interna, o si no, no lo hiciera. El hecho de que él pide ese desafuero de manera expresa es porque hay discrepancias al interior de su bloque y él prefiere que no se evidencie ante la opinión pública. ¿Ustedes lo han podido evidenciar, esa discrepancia o esa fractura, ya que coexisten y conviven al interior de la Asamblea? Vemos que algo que pasó la semana pasada, el día martes, en que un grupo de aproximadamente 30 legisladores de Alianza País se vistieron de los colores de esa organización política y el resto no. Ahí hay ciertos detalles de forma que tienen un fondo importante. Pero más allá de eso, Carlos, yo quiero enviar un mensaje muy claro a los ecuatorianos y al presidente de la República, Lenín Moreno. Nosotros necesitamos legislar y proyectarnos hacia el presente y hacia el futuro. Y significa que este es el momento que el presidente de la República llame a una consulta popular que permita dar estabilidad en el país y reinstitucionalizarlo. Por ejemplo, preguntas para la consulta popular, 3. Primera, la eliminación de consejos de participación ciudadana y control social, que ha sido la piedra angular del hiperpresidencialismo. Ha sido un amague de participación ciudadana que no ha existido, porque ¿quiénes han estado en los órganos de control? Los amigos y ex colaboradores del correísmo. ¿Y cuál ha sido el resultado en 10 años? Mire lo que estamos viviendo con escándalos de corrupción a diario. Usted mismo es miembro del Frente de Transparencia, designado por el propio presidente de la República, porque no hay confianza, y esa confianza debe recuperarse con el mejor diálogo que puede realizar el presidente de la República, que es con el pueblo, con la ciudadanía. Pero en el primer planteamiento, en la primera pregunta que usted lanza, Guillermo Celi, en relación a una eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, tendría que haber una reforma constitucional, por tanto, más pasaría por referéndum que por consulta popular. Bueno, este tiene que ser un procedimiento que lo designa, de acuerdo al artículo 104, el presidente de la República, porque necesitamos agilidad. Debemos ir en 120 días, a más tardar, a la consulta popular. No podemos esperar más. El país no puede estar... ¿Significa que ya ha conversado con el gobierno nacional en este sentido? ¿Hay un acuerdo en este sentido de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? No lo hemos hablado con el oficialismo ni con el presidente de la República, pero escuchamos también de las declaraciones del propio presidente de la República esta intencionalidad. Y debemos ir es porque lo escuchamos de los ecuatorianos. Hay que generar reinstitucionalidad en el Ecuador. Hoy día estamos en un momento de crisis política y sobre todo de crisis económica. No nos olvidemos de aquello ni nos apartemos del tema fundamental. ¿Cuál sería la segunda pregunta? Una segunda pregunta es la eliminación de la reelección indefinida. Reelección indefinida que es un estímulo perverso para gobernar pensando en la próxima elección y no en las próximas generaciones. Es acumulación de poder, es falta de darle cambio generacional a remozar ideas, al planteamiento de un Ecuador del presente y del futuro. Y una tercera pregunta que es muy, pero muy importante, es la eliminación de la enmienda constitucional que entró a espaldas del pueblo ecuatoriano, que determinó a la comunicación como un servicio público, y no es lo que es, un derecho humano. Esa fue la metida de mano a la libertad de expresión, y el Ecuador necesita libertad de expresión dentro del marco del respeto, dentro del marco constitucional, para generar un Ecuador del presente y del futuro. La calentura no está en las sábanas, tenemos que ir hacia más allá, y eso es consulta popular. Ustedes perdieron las elecciones, sin embargo quieren imponer la agenda en cuanto a determinados tipos de reformas y enmiendas. No le discuto el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la ciudadanía sabe cuál es mi posición en relación a eso, pero en el tema de la eliminación de la reelección indefinida y en el tema de la comunicación como servicio público, fueron aprobados por el pueblo ecuatoriano. Ahí eso no pasó a espaldas del pueblo ecuatoriano. No, Carlos, eso fue una enmienda de diciembre del año 2015, los 100 alzamanos del correísmo procedieron cuando el pueblo ecuatoriano estaba ávido de ir a las urnas y a definir esto en consulta popular, que es el mejor diálogo que se puede hacer con los ecuatorianos. La Constitución de Montecristi fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Pero con una sola reelección, no con reelecciones indefinidas. No, me refiero al tema de la comunicación. Pero ¿cómo? No, eso fue una reforma. En 2015, en diciembre de 2015, se le dio la categoría de servicio público y no de derecho humano. Y eso fue lo que generó esa ley de comunicación. Está distorsionando el concepto de servicio público. Yo hago comunicación todos los días y para mí yo soy un servidor público. No soy funcionario público porque no soy empleado del gobierno y no soy empleado del medio público. Pero yo hago servicio Pero público. Producto del medio donde usted labora. Pero lo que usted realiza, Carlos, es un derecho inherente al ciudadano, al ser humano, usted como periodista, comunicador o al ciudadano. Pero mire, Carlos, más allá
del ganar o no elecciones. Este es un momento histórico que está viviendo el Ecuador, tanto por la crisis económica como la crisis política. Y más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, tenemos que ponernos de acuerdo en temas fundamentales y llegar a consensos. Esto no significa que quien impone la agenda, esto significa quien plantea cosas en favor de ustedes, de los ecuatorianos. Pero lo sucedido con el caso de Odebrecht evidencia la fragilidad de las instituciones, es decir, las malas prácticas corporativas que provienen del sector privado y que inciden en temas de corrupción en el sector público, dejan en evidencia la fragilidad de la institucionalidad de la región, de Latinoamérica y el Caribe. El Ecuador no es el único. Esto no es consuelo, lo que más bien debe alertarnos y nos llama la atención a que debemos actuar rápidamente. Carlos, ¿pero producto de qué? De que no ha existido organismos de control que hagan su trabajo como debía ser. Mira lo que pasa, tenemos un excontralor fuera del país y que ha sido censurado por la Asamblea Nacional y que tiene procesamientos penales. Tenemos un exfiscal que la semana anterior, saliendo del país o no, que tenía un pasaje, no sabemos, fue retenido por la Fiscalía a rendir declaraciones. ¿Usted cree que ese es un país con institucionalidad? Tenemos un vicepresidente de la República sin funciones, que el presidente de la República le quitó su confianza. Tenemos que tomar decisiones inmediatas. Y más allá de las elecciones, no discuto que Carlos, tengamos que tomar decisiones inmediatas. Lo que estoy viendo y lo que quiero trasladarle la inquietud es, existe un sistema a nivel internacional que permite todo este tipo de acciones de corrupción. Me refiero a los Panama Papers que evidenciaron esto, me refiero a los paraísos fiscales, es decir, mientras no ataquemos de raíz al tema y eliminemos todos esos instrumentos que facilitan y permiten, entonces no vamos a cambiar, porque la letra puede cambiar, pero los modelos de gestión van a ser vulnerables en la medida que existan estos instrumentos. Bueno, hay que tomar varias acciones. Una de esas acciones es la consulta popular, otra de las acciones que es fundamental es establecer mecanismos para generar principios, valores ciudadanos, éticos, en las escuelas y colegios, que es fundamental. Materias que le permitan al joven, al niño desde muy pequeño, tener estos valores que son fundamentales. Pedir el apoyo y la colaboración de Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción. De eso se trata. Aquí queremos poner el cascabel al gato al tema de la corrupción. Y usted acaba de señalar el tema de paraísos fiscales. Nosotros como Suma hemos hecho valer la voluntad soberana del pueblo, que en las urnas... El señor Lazo se le resintió. Bueno, pero nosotros hemos cumplido con nuestra palabra, Carlos. Siempre lo dijimos, que íbamos a defender y a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas en esa consulta popular el 19 de febrero. Y hemos procedido en la Asamblea Nacional en torno a lo que el pueblo ecuatoriano lo decidió. Guillermo Celi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Una pausa y regresamos con Diego Vintimilla, presidente de Frentes Unidos, para hablar de estos mismos temas y sobre la reunión que mantuvieron el día de ayer con el presidente de la República. Venimos de inmediato.